Hola, bienvenidos a esta comunicación que lleva como título Relación entre el consumo de cannabis y la salud mental en adolescentes y jóvenes adultos. En este caso nos hemos querido centrar en las implicaciones que puede tener una investigación empírica con este objetivo para la prevención indicada y el tratamiento. Este trabajo lo hemos realizado dentro del grupo de investigación en conductas adictivas en la Facultad de Psicología aquí en la Universidad de Oviedo. Y es un proyecto de investigación que ha sido financiado por el Plan Nacional sobre Drogas en estos últimos 2 años. Antes de comenzar, me gustaría hacer una breve introducción al consumo de cannabis con respecto a aspectos epidemiológicos. El cannabis en la actualidad es la droga ilegal más prevalente en España y de acuerdo a los datos más actuales de la Dirección General del Plan Nacional sobre Drogas en este mismo año 2025, tenemos datos de cara al consumo en el último mes. En el caso de las mujeres, la prevalencia de chicas, de mujeres que consumieron cannabis en los últimos 30 días, es de 14,5, frente a los hombres que en el último mes informan de un consumo que se sitúa en el 16,7%. En la parte derecha pueden observar algunos datos relacionados con el consumo experimental, que sería el consumo alguna vez en la vida, y lo que se observa de forma clara es que hay una tendencia a la disminución en el porcentaje de chicos que se inician o que prueban alguna vez en su vida en el consumo de cannabis. La prevalencia en el último año, que sería la fila justo que se encuentra en la parte inferior, muestra una disminución muy pequeñita, si bien el consumo sigue siendo preocupante y el indicador de mayor riesgo para nosotros es aquel que informa del consumo en los últimos 30 días. De hecho, hemos pasado de la anterior encuesta de un 14,9% a un 15,6% en el año 2023, que son los últimos datos. Por otra parte, lo más preocupante con respecto al consumo de cannabis, especialmente en la población joven, es que su consumo está asociado de forma clara con diversos riesgos para la salud física y mental, incluyendo un mayor riesgo de progresar en lo que conocemos como el trastorno por consumo de cannabis, el consumo de otras sustancias, tanto legales como ilegales, la probabilidad de experimentar experiencias psicóticas o psicosis y trastornos afectivos, fundamentalmente ansiedad y depresión, conducta suicida, bajo rendimiento académico y un largo etcétera, que incluye también un profundo deterioro de las relaciones interpersonales. Un factor clave para explicar la prevalencia de consumo de cannabis en España es la disponibilidad de productos de cannabis que está aumentando en los últimos años y que se acompaña además de numerosas formas de administración orales que se pueden ingerir, que se pueden incluso vapear, y es que hay sustancias como el CBD o el HHC que tienen otro tipo de propiedades que no producen los efectos psicoactivos que produce el cannabis, pero que se están utilizando por la información que se dispone como una forma de automedicación en muchos casos desafortunada porque impide el acceso al tratamiento del uso de cannabis, ¿no? Bueno, la edad de inicio se sitúa en torno a los 15 años y esto es preocupante porque se ha observado en los últimos años que ya representa una puerta de entrada para el consumo de otras drogas, de forma que si bien con anterioridad los chicos comenzaban por el tabaco y alcohol y luego se introducían en las sustancias ilegales, últimamente se está observando una tendencia inversa, es decir, que el consumo inicial se produce a través del cannabis y a partir de ahí existiría una mayor vulnerabilidad para el consumo de otras sustancias legales como son el tabaco y el cannabis. En cuanto a los modelos o factores explicativos del consumo y la adicción al cannabis, podríamos hace referencia quizá a uno de los modelos más conocidos, que es el modelo biopsicosocial de Engel en el año 77, donde propuso que hay una confluencia de factores biológicos, psicológicos y sociales para explicar el uso y la gravedad de la adicción. En esta imagen vemos una figura extraída de la Agencia Europea de Drogas en el Manual EUPC de Prevención de las Conductas Adictivas, donde se reflejan algunos factores que son centrales para entender este problema. Y es que en mayor medida el peso fundamental de la variable contextual es importantísima para entender el problema de la adicción al cannabis.
La influencia macrosocial o macronivel hace referencia a nuestro contexto y quiere decir que en la medida en que una sustancia está más disponible y es más accesible, sería más fácil consumirla. En nuestro contexto esto se refleja muy bien en la elevada disponibilidad de cannabis, es muy fácil consumir cannabis en nuestro contexto y por otra parte las consecuencias están vinculadas a la despenalización de su consumo, de forma que en muchos casos, pues al no ser una sustancia ilegal en España, estar despenalizada, pues su normalización es más elevada. Hay otro conjunto de factores a nivel micronivel que hace referencia a la influencia familiar, a la influencia del entorno escolar y de los iguales, que es también muy significativa. Esto quiere decir que en la medida en que, por ejemplo, los padres tienen pautas de supervisión escasas o incluso consumo de sustancias o trastornos del comportamiento, el consumo en los más chicos pues, podría ser más elevado, actuando como un factor de vulnerabilidad. En el caso del contexto escolar, por ejemplo, una bajo sentimiento de pertenencia a la comunidad, inexistencia de programas de prevención para la salud o la influencia de pares, siendo en este contexto iguales fuera del contexto escolar que consumen sustancias, podría ser un factor de riesgo importante para el consumo. Hay otro conjunto de características de personalidad individuales que incluyen también aspectos temperamentales, dentro de los que se encuentra, por ejemplo, la sensibilidad a la recompensa, que funciona como correlatos del consumo de cannabis y de la vulnerabilidad para el desarrollo de una adicción. Algunos factores de personalidad, como la búsqueda de sensaciones, la falta de premeditación o las urgencias a consumir en contextos emocionales positivos o negativos, funcionan también como importantes correlatos para explicar este problema. En todo caso, la confluencia es biopsicosocial y por lo tanto las intervenciones van dirigidas a actuar o incidir sobre los distintos contextos que se han mencionado. El objetivo de nuestro trabajo fue examinar la relación entre el consumo de cannabis y la adicción, los problemas emocionales, somatización, ansiedad y depresión, la conducta esquizotípica y la conducta suicida en jóvenes consumidores habituales. Aunque existen algunos estudios fuera de nuestro contexto, no es habitual que se incluyan datos de estas variables dentro de las encuestas epidemiológicas. De hecho, en España, el Plan Nacional sobre Drogas, que es nuestra referencia, nos informa muy bien de los datos de incidencia y prevalencia del consumo de sustancias cada 2 años, pero adolece de la falta de inclusión de variables psicológicas que son importantes para la prevención desde un nivel indicado y de tratamiento. Para perseguir tal propósito hemos seleccionado una muestra aleatoria de una más elevada, unos 6.365 chicos y chicas, que fueron evaluados para este propósito. Hemos seleccionado dos submuestras aleatorias. El grupo 1 comprende 1.293 chicos y chicas que consumen cannabis y el grupo 2, 1.293 participantes, todos ellos con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años. En esta diapositiva pueden ver una imagen más clara de los participantes y del procedimiento a la hora de reclutar a los participantes. Hemos realizado un estudio transversal multicéntrico en Asturias, León y Elche entre septiembre de 2023 y abril de 2024. En esta submuestra observan aquí algunas características de los participantes. En cuanto a la edad, pues la edad media fue de 20 años. Vemos que el 54% de la muestra eran mujeres y el 46% de la muestra hombres. La mayor parte de los participantes estaban entre el nivel educativo de formación profesional, grado medio, superior y bachiller, y un pequeño porcentaje de la muestra pertenecía a la educación secundaria obligatoria, en concreto un 1,4%. Para poder hacer esta evaluación hemos acudido a las aulas fundamentalmente, a excepción de algunos casos, menos de un 10%, en los que no fue posible por la presión curricular, por la dificultad a la hora de encajar la participación en esta encuesta pues dentro del horario escolar y dentro de la universidad, y para ello pues hemos realizado una evaluación digitalizada mediante una app que llamamos Kanki y que pues ofrece la posibilidad de utilizarse en un formato web
en un formato dentro de lo que sería pues, un explorador, en un formato app instalable dentro de los teléfonos móviles. Puede ser utilizada con y sin internet y el enlace para poder acceder en el caso de que quieran consultarla se encuentra a la derecha. Ven también en la parte inferior una pregunta específicamente realizada para el caso de cannabis. ¿A qué edad consumiste por primera vez cannabis? Donde los participantes pues simplemente podían activar un contador en la casilla a la izquierda para indicar la edad o bien podían indicar que nunca habían consumido cannabis. La evaluación la hemos realizado mediante cuestionarios estandarizados para evaluar cada una de las variables de interés. Todos estos cuestionarios fueron evaluados en cuanto a sus propiedades psicométricas en nuestros participantes, evidenciando pues, una fiabilidad adecuada y una validez concurrente con otras medidas clínicas asociadas. Hemos utilizado en primer lugar pues un conjunto de preguntas que hemos diseñado para caracterizar a la muestra en términos de edad, sexo y dinero semanal disponible para gastos personales. Y en cuanto a los instrumentos estandarizados, utilizamos la escala CAS, que es una escala de screening breve para detectar posibles problemas de abuso de cannabis y que está estrictamente pues, ligada a lo que sería el riesgo de trastorno por uso de cannabis. Hemos utilizado el B618, que es un instrumento de evaluación del riesgo de trastornos emocionales y que permite evaluar tres dimensiones centrales, que son la ansiedad, la depresión y los síntomas de somatización. Es decir, la tendencia a experimentar, a comunicar síntomas físicos vinculados al estrés, ansiedad y depresión que podrían representar como ejemplo pues, dolores de cabeza o gastrointestinales sin motivo físico aparente. Para evaluar la conducta esquizotípica hemos utilizado el cuestionario Oviedo para la evaluación de la esquizotipia abreviado. Es una evaluación dimensional, ofrece tres dimensiones que son distorsión de la realidad, la anedonia y la desorganización interpersonal y suponen pues una comprensión muy importante de los problemas de consumo de cannabis porque de hecho constituyen un factor de riesgo para la psicosis. En último lugar, hemos utilizado la escala Peikel, es un test de screening breve de 5 ítems dicotómicos en formato sí o no, que permite evaluar la conducta suicida, incluyendo ideación, planificación e intentos de suicidio. De cara a los análisis de datos, hemos realizado tres conjuntos de análisis. En primer lugar, análisis descriptivos para caracterizar a la muestra, utilizando frecuencias, porcentajes para las variables categóricas y medias y desviaciones para las variables continuas. Hemos realizado distintas comparaciones de grupos para examinar las diferencias entre los participantes que informaron de consumo de cannabis y aquellos que indicaron no consumir a lo largo de su vida. Y hemos examinado si existen diferencias en las variables psicológicas de interés que antes mencionaba, es decir, problemas emocionales, conducta esquizotípica y conducta suicida. Se llevaron a cabo, por lo tanto, distintos conjuntos de pruebas TED-Student y calculamos los tamaños del efecto mediante la D de Cohen, teniendo en cuenta la interpretación que se muestra en la pantalla. Finalmente, realizamos distintas regresiones lineales para identificar los correlatos emocionales, los correlatos de las conductas esquizotípicas y de la conducta suicida. Estos correlatos tenían fundamentalmente que ver con las características de consumo de cannabis, incluyendo frecuencia, cantidad y problemas de consumo de cannabis. Vemos en esta diapositiva los resultados en relación al riesgo de trastornos emocionales. Lo que permite concluir este gráfico es que existe una diferencia estadísticamente significativa entre los que consumen cannabis y los que no consumen cannabis en todas las dimensiones del instrumento BSEI. Esto quiere decir que aquellos que informan de consumo de cannabis presentan una vulnerabilidad mayor para los trastornos emocionales, una mayor gravedad de la sintomatología de ansiedad, de depresión y de somatización. Si bien los tamaños del efecto son pequeños, el impacto clínico es significativo y también la relevancia en cuanto a su abordaje en la prevención indicada, es decir, antes de que se desplieguen todos los recursos para actuar a nivel de tratamiento y cuando existen factores de riesgo que podrían incrementar la gravedad o incluso un trastorno por uso de cannabis. En relación a la conducta suicida vemos una tendencia muy similar y es que en el grupo de consumidores existe una mayor prevalencia de conducta suicida en comparación con los no consumidores.
Además, cuando observamos diferencias entre hombres y mujeres, vemos una tendencia clara hacia una mayor afectación en el caso de las mujeres que en los hombres. Esto lo hemos observado para la ideación suicida. Por ejemplo, en el caso del ítem pensar en quitarse la vida, pues vemos que en mayor medida este ítem es referido por las mujeres, un 32,1% frente a un 26,7%. También hay una mayor prevalencia de mujeres que indican considerar quitarse la vida en el último año, desear estar muertas o pensar que la vida no merece la pena. Los tamaños del efecto, de nuevo, son pequeños, pero el impacto y la relevancia clínica que tienen estos resultados es muy elevada. En el caso de la conducta esquizotípica también observamos la misma tendencia. Hay diferencias en función del estatus de consumo. Esto quiere decir que el grupo de chicos que consume cannabis presenta en mayor medida conducta esquizotípica, si bien hay diferencias entre hombres y mujeres en dos dimensiones de las tres del esquizo QA, que evalúa conducta esquizotípica. Vemos que hay una mayor prevalencia de mujeres que indican problemas a nivel de la distorsión de la realidad y desorganización interpersonal. Las diferencias son estadísticamente significativas y de nuevo el tamaño del efecto en el caso de la distorsión de la realidad es pequeño y en la desorganización interpersonal también, aunque mucho más elevado, indicando o sugiriendo que en las mujeres existe una mayor afectación debido al consumo de cannabis a nivel interpersonal. En cuanto a las regresiones, hemos realizado distintos modelos de regresión en consumidores de cannabis y en este caso hemos observado que el ser mujer y el tener un mayor número de consecuencias negativas relacionadas con el cannabis son predictores significativos de los trastornos emocionales. No así la cantidad o la frecuencia de consumo de cannabis en el último mes. Otro modelo de regresión realizado para predecir la conducta suicida nos permite concluir una idea más o menos similar, y es que el ser mujer y el tener un mayor número de consecuencias negativas relacionadas con el cannabis son predictores significativos de un mayor riesgo de conducta suicida. Por último, en el caso de la conducta esquizotípica, hemos observado un patrón bastante similar en cuanto a las distintas dimensiones de esquizotipia. Empezando por la anedonia, que serían los predictores que están coloreados en tinta naranja, vemos que el ser hombre, un menor número de días de consumo en el último mes y, por otra parte, un mayor número de gramos de consumo por semana son predictores significativos de la anedonia. En el caso de la distorsión de la realidad, vemos que ser mujer, un menor número de días de consumo en el último mes, pero un mayor número de consecuencias negativas relacionadas con el consumo de cannabis, se asocian con un mayor riesgo de esta dimensión, de la distorsión de la realidad. Y por último, en cuanto a la distorsión interpersonal, es decir, la interferencia a nivel interpersonal en las relaciones sociales, vemos que son predictores significativos ser mujer y tener un mayor número de consecuencias negativas relacionadas con el cannabis. En esta diapositiva podemos ver un mapa de correlaciones específicamente entre las mujeres que consumen cannabis. Lo que podemos observar es que existe una relación dosis-efecto entre la vulnerabilidad emocional, lo que sería pues las puntuaciones obtenidas a través del BSI, que evaluaban riesgo de trastornos emocionales, debido a que hay una mayor correlación entre esta variable y los porros que se consumen por día, así como la puntuación de gravedad en las consecuencias del cannabis. De nuevo, estas correlaciones tienen un tamaño del efecto pequeño, pero son significativas por lo que he comentado de cara a la prevención indicada y el tratamiento. También se observa esta relación dosis-efecto para el caso de la conducta suicida, evaluada mediante la escala PSS, donde se ha observado una relación directa y significativa entre mayor conducta suicida, un mayor número de días de consumo de cannabis en el último mes, un mayor número de porros por día y un mayor número de consecuencias negativas relacionadas con el consumo de cannabis. De cara a la conducta esquizotípica, distorsión de la realidad y el deterioro a nivel interpersonal, también se observa esta tendencia, de forma que en el caso de la distorsión de la realidad, pues existe una correlación de mujeres
directa y significativa, con un mayor número de días de consumo, con más porros por día, más consecuencias negativas relacionadas con el cannabis. En el deterioro interpersonal hemos observado esta relación para el caso de la cantidad, más porros por día y un mayor número de consecuencias negativas relacionadas con el consumo de cannabis. En cuanto a las discusiones y conclusiones, podemos señalar al menos 6 puntos importantes. En primer lugar, el consumo de cannabis se relaciona con un mayor riesgo de trastornos emocionales, conducta suicida y conducta esquizotípica. Por otra parte, las mujeres hemos visto que presentan una vulnerabilidad más alta, con una clara relación dosis-efecto, si bien con tamaños del efecto pequeño que pueden sugerir que existen otro tipo de factores que podrían actuar con mayor relevancia para explicar los problemas de consumo de cannabis. Los programas de intervención hasta el momento tienen una característica específica en conductas adictivas, y es que la mayor parte de ellos se centran en la propia sustancia o en paliar los síntomas que están asociados con el consumo. Si bien cada vez existe mayor evidencia de la necesidad de incluir intervenciones transdiagnósticas en el ámbito psicológico, que atienden a factores distintos a las conductas adictivas, a los propios síntomas, y que pueden estar ejerciendo una influencia no solamente sobre el consumo de drogas, sino sobre otros trastornos psicológicos que acompañan al consumo. Por poner un ejemplo, la evidencia científica en los últimos años ha concluido que un target, un objetivo potencial en las intervenciones, podría constituirlo las habilidades y estrategias de regulación emocional ante situaciones que pueden considerarse emocionalmente muy positivas o negativas. De forma que incrementar el entrenamiento, potenciarlo en este tipo de intervenciones, podría incrementar a su vez la efectividad de los tratamientos para el cannabis. Existe todavía muy poca evidencia en este contexto y es muy importante que se desarrollen y evalúen las intervenciones para conocer su efectividad, especialmente en España, donde no hay todavía ningún intento previo por realizar este tipo de estudios. También tenemos, por otra parte, evidencia de nuevos tratamientos, fundamentalmente de terapias contextuales, como la aceptación y compromiso, que en el ámbito de las adicciones están arrojando algunas evidencias muy positivas. Son terapias de tipo transdiagnóstico que impactan también sobre los resultados de salud mental, pero hay una escasa evidencia hasta la fecha para concluir que son intervenciones eficaces. En relación a estos resultados, es importante señalar, sobre todo de cara a la prevención indicada del tratamiento, que hay barreras que todavía existen y que inciden en la efectividad de los tratamientos, y que también inciden en el hecho de que estos jóvenes puedan entrar a estos tratamientos. Un factor fundamental es el estigma, y es que todavía hay una percepción de que el consumo de cannabis y el consumo de sustancias y las consecuencias que se asocian a la misma están vistos mal socialmente, y el chico o la chica pues considera que es mejor no manifestar ese problema, ¿no? Que no se visibilice socialmente. Por otra parte, hay otro conjunto de la población consumidora que tiene una percepción del riesgo y del daño muy muy baja, y esto lo viene señalando el Plan Nacional sobre Drogas, y es que los chicos pues no perciben ese daño, ese riesgo inmediato, y por lo contrario perciben o sugieren que el consumo puede proporcionar experiencias psicoactivas positivas. Para responder a este tipo de barreras, se han desarrollado en los últimos 5 años algunas nuevas modalidades de intervención en formato web y app para abordar el problema del consumo de cannabis. Este tipo de intervenciones digitalizadas tienen el objetivo central, que es reducir y o promover la abstinencia del consumo de cannabis, pero a menudo adolecen de la falta de componentes que están dirigidos al abordaje de otros factores, como pueden ser las habilidades de regulación emocional. En España no tenemos evidencias de este tipo de intervenciones. En nuestro grupo estamos desarrollando actualmente un estudio clínico para conocer la efectividad de CanKit, una app de estas características, a la espera de que se puedan arrojar nuevas conclusiones para la mejora de la accesibilidad y la efectividad general de los tratamientos del cannabis. Bueno, sin más, mi presentación concluye aquí. Dejo nuestro contacto grupoca@uniobi.es para que aquella persona que esté interesada pues, en conocer más sobre esta investigación o quiera contactarnos pueda hacerlo sin ningún inconveniente. Gracias por la atención.